Desde los más remotos confines de la historia hasta los mismísimos muros que cercan nuestra posmoderna y vertiginosa contemporaneidad, el ser humano ha sentido la necesidad de expresarse, de dejar la impronta de su paso por este mundo. Un irrefrenable instinto de trascendencia ha conducido a nuestra especie a desarrollar diferentes lenguajes a través de los que comunicarse, no solo con sus semejantes coetáneos, sino con todos aquellos dispuestos a prestar atención a mensajes cifrados con una decidida vocación de eternidad. De todos aquellos lenguajes, tal vez por su naturaleza intuitiva, ha sido el de la imagen el que desde más tempranamente han venido desarrollando hombres y mujeres a lo largo de todas y cada una de las edades de nuestro devenir histórico. La ciencia encargada del estudio de estas imágenes es la iconografía, disciplina dispuesta a indagar entre los significados directos, alegóricos o simbólicos que las imágenes nos transmiten. La palabra iconografía viene de la palabra griega iconos, imagen, y en un principio se aplicaba simplemente, y de hecho pues todavía muchos no lo saben, al arte, al mundo del arte, pero a partir de más o menos al siglo XX adelante ha habido una serie de obras interesantísimas como Panofsky, como Zanker, que ya vieron que no solamente se transmitía una obra de arte, sino que se transmitía un mensaje a través de una imagen que nosotros en el siglo XX la podemos entender perfectamente. Y efectivamente ya se considera la iconografía, no se puede ver solamente una obra de arte solo desde el punto de vista estético, sino que hay que verla también como un mensaje, como una idea, como un símbolo que se nos transmite a través precisamente de nuestra imagen, como lo hacemos ahora mismo nosotros. Sería ingenuo pensar que es solo con la introducción masiva de los nuevos medios de comunicación, producida desde comienzos del siglo pasado, que la imagen cobra la importancia que hoy en día se le concede. Precisamente son los orígenes de esta manía tan humana de comunicar a través de imágenes el tema al que la UNED, conjuntamente con la Universidad Complutense de Madrid, ha dedicado el primer Congreso de Iconografía en el Mundo Antiguo. Un encuentro en el que además se homenajeó a la profesora Pilar González Serrano, maestra de maestros y pionera de esta ciencia en nuestro país. La iconografía es el tratado de la imagen. Y hace mucho tiempo que un grupo de profesores nos dimos cuenta de que lo que ahora tiene tanto valor para vosotros, porque nos movemos siempre por iconos, por imágenes, lo ha tenido a través del tiempo. De tal forma que todo lo que nos han dejado los antiguos, estudiándolo como un documento fehaciente de sus pensamientos, de sus sentimientos, nos llevaba a conocer sus formas de vida. Poco a poco hemos empezado a luchar por ella y desde ser una ciencia auxiliar, ahora ya se ha convertido en una ciencia autónoma. La iconografía nos habla con un lenguaje que los científicos comienzan ahora a descifrar y que hunde sus raíces en civilizaciones milenarias que, aunque se nos antojen distantes en el tiempo, no dejan de ser germen de la nuestra. Vosotros abrís un ordenador y os fijáis en los iconos para entrar. Entonces, a través del tiempo y conociendo la evolución de esas imágenes, hemos llegado hasta ahora. Esto que se sabía de una manera intuitiva no se había convertido en un conocimiento científico, sobre todo en el mundo de la antigüedad, hasta que, evidentemente, no solamente nosotros, sino en todas las universidades y los especialistas del mundo antiguo empezaron a ocuparse del tema. Realizando un sencillo ejercicio de regresión, podemos afirmar que de entre todas las culturas de la antigüedad, seguramente ha sido la egipcia, una de las que mayor fascinación ha despertado en los estudiosos del tema. Es en el antiguo Egipto donde la categoría de la imagen guarda relaciones más interesantes con la palabra, gracias, sin lugar a dudas, al desarrollo de la escritura jeroglífica. El mundo egipcio antiguo es un mundo muy peculiar. Es un mundo en el cual la expresión del mundo se hace por medio de una escritura que está hecha a base de imágenes. Y el mantener la imagen como la vía de la escritura tiene por objeto el establecer
una relación directa entre lo que se ve, es decir, las personas, los objetos, los animales, y cómo se escribe. Los egipcios llamaban a sus jeroglíficos Medun-Esher, términos que en su propia lengua se traducían como palabras divinas. Esto podría dar cuenta de la importancia y del carácter sagrado que le concedían al milagro de la escritura. Una escritura que combinaba los signos consonánticos con ideogramas, que a su vez representaban motivos extraídos de su vida cotidiana. Cuando nosotros observamos, por ejemplo, una tumba egipcia en la cual vemos imágenes y vemos texto, realmente lo que estamos viendo es solo un texto, porque los antiguos egipcios, cuando querían, por ejemplo, hablar de un hombre, no hacían un retrato naturalista del hombre, sino que ponían la palabra, escribían el signo lingüístico, el signo jeroglífico que denota la palabra hombre. Por eso las escenas egipcias, se habrán dado cuenta, de que siempre se parecen unas a otras como si estuvieran hechas, no importa que sean del año 2500, ni del año 1000 o del año 800, son todas iguales, porque en definitiva son letras. Todo lo que tenemos delante es una escritura que está expresando el mundo a través de los cánones especificados por el corpus de signos jeroglíficos. Durante mucho tiempo, el sentido de estos misteriosos símbolos permaneció oculto. El significado de los jeroglíficos había sido engullido por siglos y siglos de olvido. No fue hasta el descubrimiento en Egipto de la piedra Rosetta por parte del ejército napoleónico en el siglo XVIII que se consiguió dar con la clave interpretativa del enigma. La piedra Rosetta contenía inscrito un edicto en griego, lengua conocida por los arqueólogos, y en egipcio. Este hecho permitió comparar ambas escrituras y comenzar a dotar de significación a lo que hasta la fecha solo era una sucesión de iconos sin sentido. El hecho en cuestión supuso un paso enorme en la reinterpretación de la relación que este pueblo mantuvo con la imagen. Esto, claro, en una reunión sobre iconografía, pues hace que el mundo egipcio tenga una interpretación diferencial, porque en el mundo egipcio la verdad es que la actitud de la iconografía, la libertad de representar a una determinada persona, a un individuo o una realidad, más o menos libremente, no existe. La representación siempre tiene que estar adecuada a los signos y las actitudes que podemos encontrar en el corpus general de los signos lingüísticos. A través de los intercambios comerciales establecidos en el Mediterráneo, el mundo egipcio entabló fructuosas relaciones con el helenístico. La decadencia de las grandes dinastías faraónicas coincidió con el auge de la civilización griega, que se encargó de reinterpretar gran parte del bagaje iconográfico egipcio. Sin embargo, no podemos reducir la riqueza iconográfica de una cultura a las grandes construcciones, y debemos entender que la iconografía se extiende a todos los ámbitos de la vida. La imaginería vinculada al hogar suministra hoy en día a los estudiosos información sumamente importante para comprender la vida de una civilización altamente sofisticada como lo fue la griega. He dividido la iconografía doméstica en la casa, en el suministro del agua, cómo llegaba el agua a las casas, en los saneamientos, en los sistemas de iluminación, en el mundo de la mujer, en el mundo del matrimonio, en la crianza de los hijos, en el mundo funerario, es decir, lo que llamaríamos las imágenes que nos han quedado de la vida de cada día. Porque no se puede olvidar que los que así vivieron fueron los creadores de los grandes templos, de los grandes monumentos que todavía seguimos admirando. La vida en las ciudades griegas estaba en gran parte determinada por las necesidades de defensa de las mismas, un ámbito de la vida que tampoco estaba exento de una alta carga iconográfica. La poliorcética, o ciencia de la conquista de las ciudades, pronto se desarrolló a un ritmo parecido a la de la defensa de las mismas. Un hito clave en esta carrera armamentística será la invención de la catapulta. La catapulta se descubre en la ciudad de Siracusa el año 399 a.C. Son ingenios muy rudimentarios que no dejan de ser más que arcos montados en una especie de bastidor. Son objetos y artilugios muy
muy sencillos tecnológicamente, pero que aportan una información enorme para comprender el porqué de esa evolución. Tuvo que ser Alejandro Magno quien asumiera el papel de verdadero organizador de toda la ingeniería militar del mundo helenístico. Gracias a las representaciones que hasta nuestros días han llegado de estos artilugios, podemos reconstruir importantes aspectos de la cotidianidad de estas gentes. Aprovechando los conocimientos de los primeros ingenieros de Filipo II y también algunos de los ingenieros que empezaron a trabajar con él y discípulos de Polibio el Tesalónico sobre todo, que se puede considerar el padre de la ingeniería militar en Macedonia, pues aprovechando esos conocimientos se llevaron a cabo grandes asedios como el de Halicarnaso, como el de Tiro. Sirva como ejemplo el de Tiro, en el que se utilizaron torres de asedio de hasta 53 metros de altura. Se trata de ingenios poderosísimos. Cualquiera que conozca la ciudad de Tiro era una isla, estaba totalmente aislada de tierra firme y fue necesario construir una especie de calzada para poder desplazar a través de ella estos grandes ingenios. El progresivo fortalecimiento del poder romano en el ámbito mediterráneo hizo que el incipiente imperio se nutriera de la fértil iconografía griega, convirtiéndola en la base de su cultura. Ciudades como Mérida, Antigua, Emérita, Augusta, son todavía en la actualidad testigo del esplendor de aquel nuevo orden y de toda la imaginería que en su seno se llegó a desarrollar. Un universo iconográfico en el que cobra especial relevancia la figura del emperador, centro de la vida pública y representante de todas las virtudes del ciudadano romano. Bueno, hay que distinguir muchísimo en distintas etapas. No es lo mismo un mensaje, un retrato romano republicano con todo ese retrato súper realista que lleva toda la vida dentro de ese personaje a través de sus arrugas, de su ceño, de su forma de mirar. Luego está el mundo de Augusto, que es el que precisamente me dedico yo, que efectivamente ya es un mundo que se une el mundo romano antiguo, el mundo romano republicano, con toda la herencia que viene del mundo griego. Entonces es lo que se cambia, se transmite a través de un poco, no sigue el realismo, pero también con un cierto idealismo, con una serie de mensajes, de símbolos, de ideogramas al lado. Por ejemplo, las monedas ya en la época de Augusto transmiten al lado de la figura del emperador idealizado, desnudo como los dioses, descalzo como los héroes, pero también con símbolos, pues con una pátera de ritual, con una corona de laurel, etcétera. Basta prestar una mínima atención para sorprenderse comprobando en qué medida también somos herederos de toda la simbología icónica desarrollada entonces en este ámbito. Nosotros hemos heredado completamente el cetro, la corona, el manto real, el símbolo del poder por la gracia de Dios. Eso es absolutamente, no ya romano, sino muchísimo antes. Con el fin de la antigüedad clásica, conforme la conocemos, la iconografía siguió evolucionando, conformando sistemas cada vez más parecidos a los que hoy día manejamos, al tiempo que se iban desechando otros. Luego se produce una estética muy especial en el mundo de Bizancio, una estética muy especial también en el mundo medieval, unido a los dos grandes movimientos del románico y el gótico, una iconografía renacentista, es decir, los grandes hitos de la historia están señalados por una revolución iconográfica que sienta unos parámetros que la siguiente generación la imita. De ahí vienen los manierismos. Después de Miguel Ángel, todos los que le siguen dicen, ¿qué vamos a hacer? No podemos hacer nada más que copiar, a la manera de. Entonces los grandes momentos históricos están marcados por revoluciones iconográficas de la que viven después 1 o 2 siglos posteriormente. Lo cierto es que desde el primer trazo que hace millones de años esbozara a un hombre en las paredes de una caverna, tratando de representar cualquiera de sus nacientes inquietudes, la imagen ha ejercido sobre nosotros un poder de fascinación difícil de explicar.
Sus significados se han traspasado de una generación a otra, modificándose y haciendo de este flujo el testimonio de una historia que es la nuestra y que ahora comenzamos a saber interpretar a través de sus imágenes. Por suerte, cada generación generalmente reprueba lo que ha hecho la inmediatamente anterior, pero no puede evitar llevar una carga de imágenes consigo, que luego a lo mejor cuando pasan unos años pues vuelven, y hay los movimientos retro, ¿no? Pero evidentemente uno crece con unas imágenes, con unos parámetros, por eso claro, no tiene nada que ver una iconografía occidental con una oriental, o la china o la india. ¿Por qué? Porque son parámetros de imágenes completamente distintos. Ahora, en todas esas culturas como en la nuestra, cada periodo evoluciona, da unas respuestas propias, yo diría que gracias a Dios. La iconografía, por tanto, nos ayudaría no solo a comprender la conexión que existe entre nuestro pasado y nuestro presente, sino que además, a través de esta toma de conciencia, nos permite entender mucho mejor el tiempo en el que vivimos. Y es que todo lo que deja el hombre tiene una iconografía porque tiene una moda. Vosotros, como gente joven, si veis en vuestras casas jarrones y cosas, decís, esta es de la época del cuéntame, evidentemente. Luego ahora cuando hay que hacer una serie hay que documentarla iconográficamente, hasta en los muebles, hasta en los cacharros, hasta en las paredes, porque todo eso va evolucionando y va creando una serie de imágenes que marca el entorno de la cultura que se está viviendo. Decía Eugenie Dors que todo lo que no es tradición es plagio. Tal vez estuviera en lo cierto y debamos asumir con la dignidad suficiente que no somos sino otro eslabón más de un proceso de creación, un devenir que evoluciona trazando espirales, de manera que cuando nos creíamos más distanciados de nuestros orígenes, sea justo el momento en el que más cerca nos encontramos. La iconografía, en este sentido, seguramente nos ayude a comprender mejor la respuesta.